Buen día, nuestro equipo se llama Diarque y está conformado por José, Emilio, Diego, Melanie, Tony, Anthony y su servidor Carlos. A mí me tocó realizar la limpieza del terreno, el trazado de la obra y la nivelación del terreno. Y bueno, voy a hablarles primero de la limpieza del terreno. Hay dos tipos de limpieza, la limpieza de forma manual y la limpieza de maquinaria. Y la limpieza del terreno se da para prepararse para construir en el lugar, y deberán de quitarse la basura y los escombros. Los escombros deberán de colocarse en un lugar donde no estorbe. Bueno, después se da el trazado de la obra. El primer paso consiste en marcar el terreno, las medidas que se han pensado en el proyecto. Después se da el trazo de eje de muro, donde se traza donde se van a realizar las zanjas o los pozos. Una vez que los hilos o ejes se proceda a marcar el ancho de las zanjas. El siguiente paso es la nivelación del terreno. Se determinan en obras pequeñas mediante la utilización de una manguera. La manguera no tiene que exceder los 10 centímetros y tiene que ser transparente. Se llena de agua evitando que entre aire para que no se provoquen burbujas, y después que permita establecer los niveles iguales en sus extremos, que sean marcados con estacas, posibilitando conocer los niveles entre distintos puntos. Bueno, yo voy a hablar sobre la cimentación. La cimentación es la estructura del edificio. Es la encargada de medir las cargas del terreno. Este es el único elemento que no podemos elegir, por lo cual la cimentación la realizaremos en función de la religión. Por otra parte, el terreno no se encuentra todo a la misma profundidad, y esa es otra circunstancia que influye en la elección de la cimentación correcta para el terreno que estuviéramos trabajando. Existen dos tipos de cimentación: la cimentación aislada y la cimentación corrida. Se recomienda usar el estudio de mecánica del suelo para determinar la dureza de la tierra, la resistencia también de las capas, y así poder llegar a saber cuál tipo de cimentación es la adecuada para usar en el terreno. Las zanjas son excavaciones entre las cuales se construye la cimentación de una construcción. El ancho y la profundidad de estas excavaciones debe ser adecuado a las dimensiones de la cimentación. De lo contrario, la cimentación no podría caber dentro. Yo soy José Andrés y voy a explicarles el trazado de drenaje y la cimentación. Empezando con la cimentación, tenemos dos tipos de cimentaciones: la corrida y la aislada. La corrida es como el ejemplo que yo hice, que abarca todo el área de la obra, y la aislada se hace por zapatas, que no son pues seguidas, son intercaladas. Cada tipo de cimentación se usa de acuerdo a un estudio que se hace del suelo. Por eso, cuando hacemos ese estudio del suelo, nos dice qué tipo de cimentación debemos usar. No podemos elegir la que queramos. Después se hacen las zanjas, y con un grosor y una profundidad que también es determinada por lo que vamos a construir. En estas zanjas se hace una estructura parecida a una pirámide, que se rellena con piedra brasa generalmente, y luego esa piedra se remoja con agua para que se una mejor. También se hace y se le vacía una mezcla de concreto con hormigón, pero la piedra es como que así es muy importante. Pasando del drenaje, primero en los cimientos se deja un hueco para que pueda pasar los tubos. Después se hacen unas líneas se marcan en el suelo las líneas donde irán a pasar las tuberías, y esto se hace de la parte más exterior de la casa, de la más alejada, a la parte que es más cercana a la calle. Ahí es donde va a desembocar todo el agua. También se colocan cajas que se llaman registros.
Estos registros sirven para destapar las tuberías en caso de que haya alguna obstrucción. Entre registro y registro no debe existir una distancia mayor a 10 metros. Y en la línea principal donde se unen varios registros se usan tuberías que son de 15 centímetros, esto también para prevenir obstrucciones. En cambio, las tuberías que unen a lugares más secundarios, por ejemplo las del baño o que van a ramas más como la lavandería, son tuberías de 10 centímetros de diámetro. En toda la zanja marcada se deja una pendiente de 2%. Esto es para que el agua fluya fácilmente y no haya algún estancamiento. Cuando se unen tuberías que estén en diferente dirección, se usa una pieza en Y para que cuando llegue el agua se vaya más fácil, y si en vez de que sea, por ejemplo, una pieza en 90 grados y se queda alguna agua ahí estancada. Para los baños se hace una altura de 35 centímetros aproximadamente y se usa la pieza de 90 grados. Todas las tuberías llevan a la calle. Hola, mi nombre es Melanie. Yo les voy a explicar el tema de vigas de cimentación, armados de castillos y colado de contracimiento. Primeramente, ¿qué es una viga de cimentación? Una viga de cimentación es una estructura de concreto armado que se utiliza para conectar zapatas aisladas y para soportar muros. Estas vigas se utilizan en suelos que no tienen la capacidad de soportar pesos en él, y esto con la finalidad de reducir el asentamiento diferencial de la estructura. En caso de cimentación en concreto ciclópeo o zapatas continuas, las vigas se ubican sobre el cimiento, y en caso de zapatas aisladas o dados de cimentación de pilotes, estas vigas articulan estos elementos a nivel de cimentación. Los castillos son estructuras verticales que le dan resistencia a los muros, soporte a las losas y también sirven de apoyo de traves o castillos superiores. En construcción, estos generalmente se colocan al final o cuando se cruza un muro, y también se recomienda cuando son tramos grandes que estén situados a una distancia de 3 metros entre ellos. La estructura del castillo está formada por varillas, estribos y de alambrón. La cantidad de varillas depende del peso que tenga que soportar la estructura, y también hay algunos tipos de castillos, por ejemplo el ahogado, que está conformado por 2 varillas dentro de un bloque, pero generalmente cuando es un material, cuando los muros son con piezas macizas, se le colocan de 3 o 4 varillas. Para realizar el colado, primero hay que armar la cimbra, que es un molde con un ancho similar al de los muros, y esto se realiza con tablones de madera y dejando su parte superior destapada. Para mantener en el lugar se utilizan separadores construidos con trozos pequeños de madera en forma de puente y anclados a la cimbra. Y para realizar la mezcla se utilizará cemento, grava, arena y agua, y al vertirlo en la cimbra con un pedazo de varilla se le estará picando para que esta mezcla llegue a todos los lados de la cimbra y no queden huecos dentro de ella. Mi nombre es José Antonio Sánchez Vargas. Les voy a presentar el tema del firme. Empezando con el firme, se tiene que hacer una base donde se pueda poner los materiales que vayan a ir abajo donde se quiere construir el firme. Los materiales son la grava, el cemento y la arena y el agua. Empezando con esto, cada uno se va a poner firmemente con agua
empezando con la arena, el cemento o la grava. Pero primero de eso se tiene que aplanar todo para que esté todo firme, y después de terminando eso se tiene que regar otra vez con agua. Terminando con eso se va poniendo a pesar la malla de electrosoldada, y esto se tiene que hacer para que quede más firme y más fijo el piso. Después de eso se tiene que poner varias tabiques en la electrosoldada. Se tiene que poner varias mezcla para que quede bien pegado y no se mueva. Después con eso se tiene que hacer el colado, donde tenemos que mezclar agua, grava, cemento y arena. Buenas tardes, mi nombre es Diego Alberto Quiroz Rosso y les voy a explicar lo que vendría siendo el firme y la electricidad. Para empezar, el firme sirve para reforzar el concreto, y este se puede usar en dos ámbitos. Se puede usar en proyectos donde la superficie es natural o de relleno. En estos dos sirve para lo mismo, para dar una altura nivelada. Pero en pocas palabras, el firme simplemente vendría siendo un refuerzo para el concreto, para que no tenga problemas durante y después de la construcción. Pero antes de eso hay que ver lo que está abajo del firme, hay que ver más abajo, la tierra. Hay que ver si la tierra es amarilla, y en el caso de que no sea amarilla, hay que reemplazarla por tierra amarilla compacta, para que pueda tener toda una fluidez mejor en el trabajo. Lo que vendría siendo la electricidad, simplemente después de poner firme se ponen las mangueras de fluidez, la manguera de instalación de electricidad, perdón, y después encima se pone la losa para que no haya problema durante la instalación de fuentes eléctricas. Buenas tardes, soy del equipo de Arqui. Me tocó lo de muros, cerramientos, electricidad, hidrodrenaje. Pues está en maqueta. El muro es una estructura continua de una forma activa que pues en sí ayuda como a estabilizar el terreno, en la masa del terreno donde pues, va a ser construida una casa, un edificio o algo así. El cerramiento pues lo que se pone como esta parte que ayuda como a estabilizar y ayuda como para hacer las puertas, las ventanas, la parte pues de arriba. Es como un estabilizador o una superficie envolvente que determina y acondiciona los espacios para que puedan cumplir cierta función para la cual fueron creados. Y pues lo hice con esta, que funcionarían como varillas y pues como tipo los anillos. La instalación hidráulica o de drenaje es el conjunto de tanques elevados, cisterna de tuberías, solución y descarga y distribución de servicios de agua, que pues aquí lo estoy poniendo como si fuera un baño con pues un lavabo, y acá abajo como la tubería que se descarga como en el drenaje que puse acá, y en sí pues distribuye toda el agua y ayuda pues en sí a los servicios básicos de una casa, en todo lo que tenga que ver con agua. En las instalaciones eléctricas es el conjunto integrado por canalizaciones de estructuras, conductos, accesorios y dispositivos que permiten el suministro de energía eléctrica desde la central generadora hasta el centro de consumo. Y aquí yo estoy poniendo como una caja de electricidad, y aquí va todos los cables hacia una fuente de luz que es esta, y así estoy pues poniendo como si fuera una distribución eléctrica, y pues en sí ayuda a eso, a toda la electricidad de la casa, de luces, refrigerador, aire acondicionado, de todo ese tipo de cosas.
ahora son el armado de castillos. Los castillos son elementos de refuerzo estructural en el sentido vertical que sirven para confirmar los muros y su armado según cálculo de la estructura. También son refuerzos verticales. El castillo debe estar sentado a 1/3 de la altura de la mampostería, pues nos sirven para el armado de las dalas de desplante, el mismo para los muros y para el cerramiento. A lo largo de la varilla no es suficiente, es suficiente que se unan unas con otras para el traslado de un buen servicio, que pues aquí me faltaban 2, pero pues en sí quedaría un cuadro, y más estos que son los castillos. Estos son los castillos que van en las 4 esquinas, que ayudan a reforzar los muros y el cerramiento, y pues en sí hacen más firme una casa y pues menos difícil de derribarse. Y pues en sí así quedaría mi maqueta: el cerramiento, los muros, los castillos, la electricidad con pues, los cables, el drenaje y pues ya la cimentación, que primero hice pues los castillos para medir la distancia en que iba a ser pues los muros y cómo los iba a colocar, y hice con varilla, alambre, y ya los fui uniendo con yeso, y luego ya la estructura pues las hice con otros materiales, y pues esta es mi maqueta. Bueno, yo soy José Andrés otra vez y pasamos a la última parte del proceso, que es el cimbrado, el armado y el colado de la losa. Para empezar, ¿qué es la losa? La losa es una estructura, es una parte de la estructura, y que puede ser ya sea un suelo o puede ser un techo. Por su estructura tenemos que hay 3, que es la losa sólida, la que representé, la losa aligerada, que usa algún material para que sea menos pesada, y la losa prefabricada, que es la que ya viene de una fábrica, ya viene hecha. Ahora, para la construcción de la estructura en sí, primero ponemos unas vigas o barrotes que llamamos puntales. Estos puntales deben de estar separados entre uno y otro, una distancia de entre 80 y 1,20 m. Después, la altura de cada puntal, de cómo queremos de alto que sea nuestra losa. Una vez colocados los puntales, ponemos las vigas madrinas. Son unas tablas que se ponen a una distancia de unos 80 centímetros entre cada una. Después tenemos a los polines. Los polines se ponen entre 2 puntales, y luego tanto polines como vigas madrinas sirven para darle como cuerpo a la estructura y hacer que sea más resistente. Además va a ser lo que nos servirá de base para después hacer todo el colado y toda la parte superior. Bueno, una vez hecho esto, tenemos que poner la manea, que es una tabla que atraviesa 2 puntales. Aquí creo que tenemos más libertad, podemos usar solamente una atravesándola de lado a lado, o podemos usar 2, y aparte podemos hacerlo en solamente algunos puntales, o podemos hacerlo en toda la estructura, que creo que no se usa tanto porque sale más caro, aumenta el dinero. Al final ponemos arriba los tablones que se clavan entre las vigas madrinas. Luego se impregnan las tablas con aceite quemado. Es para darle protección, porque la madera va a estar expuesta un buen tiempo al sol. Ahora, una vez que ya tenemos la madera, las tablas engrasadas o con aceite, construimos lo que sería nuestra frontera. La frontera son unas tablas que tienen cierta altura. Esta altura también depende de qué tan gruesa, podemos decir que gruesa, que sería nuestra
nuestra losa. Una vez que ya tenemos la frontera hecha, tenemos que armar la losa. En mi caso, aquí representé la losa sólida, por eso está toda la estructura llena con varilla, y luego cada varilla se tiene que amarrar para tener más solidez. Antes de pasar al colado, tenemos que asegurarnos de que está bien todas las instalaciones, ya sean las instalaciones eléctricas o las instalaciones sanitarias. Bueno, una vez que ya tenemos las instalaciones ahí bien colocadas y el armado y todo ya bien, ahora sí sigue a poner el colado, hacer el colado. El colado se hace con concreto de unos 200 a 250 kilogramos entre centímetro cuadrado, y luego este concreto se tiene que ir curando todos los días por un tiempo de unos 28 días, casi un mes, pero si usamos algún acelerante podemos reducir ese tiempo drásticamente, puede bajar a casi una semana o poco menos. Aquí la única cosa es que este acelerante es costoso y hace que el coste de la obra se encarezca, pero es útil en caso de que no tengamos mucho tiempo o necesitemos algún lugar o algo así. Una vez hecho esto, y que ya pasó el día, que ya pasaron los días necesarios y ya tenemos la losa bien fraguada, podemos decir. Ahora toca empezar a quitar toda la estructura. Lo primero que hacemos es quitar la frontera, que es lo último que colocamos de la parte de madera, y después las maneras, que son las tablas que estaban atravesando dos puntales. Quitamos los propios puntales. Ahora las vigas madrinas, que son las que estaban entre 80 centímetros cada una, estaban debajo de las tablas. Después quitamos los polines que también estaban ahí junto con las vigas madrinas. Ahora ya tenemos casi todo, faltaría solamente quitar las tablas. Una vez que ya quitamos las tablas, ya está todo listo. Solamente tenemos que asegurarnos de que esté todo bien, que no tenga ninguna imperfecciones, y pues en caso de tenerlas podemos arreglarlo con algo de cemento. Y con esto ya quedaría finalizada la obra. Esta es la parte que tiene más complejidad, podríamos decirlo, pero pues es necesario. Y muchas gracias por haberlo visto. Adiós.